Millones de personas emprenden a diario un camino incierto por ríos, cordilleras, valles, poblaciones o ciudades desconocidas. Lo hacen a pie, en autos o camiones, en tren, en lanchas o en botes. Viajan por motivos económicos, sociales o desplazados por la violencia en busca de mejores oportunidades de empleo, salarios más dignos y hogares seguros para ellos y sus familias. En la mente del migrante hay dos espacios: al que se aspira a llegar, que se promete como un lugar de crecimiento, y también el que se ha dejado y no deja de estar en el corazón. La identidad se divide y desde ella acaso se crea una nueva, la del migrante que hace del tránsito y la incertidumbre una apuesta por una vida mejor. Según el informe sobre las migraciones en el mundo, que cada año publica la Organización Mundial de las Migraciones de la ONU, en 2022 hubo 281 millones de migrantes en el mundo. De estos, 59 millones de migrantes internacionales tienen como destino América del Norte. México cuenta con alrededor de 11 millones de migrantes, pero además es el país corredor más grande del mundo, con cerca de 11 millones de personas que cruzan el territorio para llegar a Estados Unidos. Este desplazamiento ha llamado la atención de realizadoras y realizadores, quienes lo retratan desde distintos ángulos, a través del documental y la ficción, y le dan rostro a cada historia, cada vereda, a cada camino transcurrido y cada sueño por alcanzar. En Atrapasueños, la diversidad de nuestro cine, hablamos con realizadoras, realizadores y especialistas en el tema de la migración. ¿Qué sucede en el camino? ¿Cómo se desarrollan las cosas para los migrantes que logran llegar al otro lado o incluso a otra ciudad dentro de México? ¿Qué pasa con sus familias? ¡Comenzamos! Doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México e investigador por el Colegio de la Frontera Norte, Juan Antonio del Monte ha iniciado sus pesquisas alrededor de las movilizaciones transfronterizas, las culturas urbanas de Tijuana y sus procesos visuales. De manera inevitable, la reflexión tenía que extenderse al fenómeno de la migración. A ver, la migración es un fenómeno muy complejo, como bien lo dijiste, y puede tener múltiples causas. Eh, y sin embargo, la forma en la que nos relacionamos en nuestra vida cotidiana con la migración casi siempre es por las noticias y a través de imágenes que vemos en las noticias, ¿no? Y entonces esto me parece fundamental porque a menos de que tengamos un compromiso fuerte con, no sé, proyectos que estén incidiendo en la asistencia a estas poblaciones, normalmente, digamos, somos solidarios, pero de manera distante, ¿no? Digamos, con el sufrimiento o la vulnerabilidad migrante. Este, y siempre nuestra relación con las personas migrantes está mediada, ¿no? A través de imágenes especialmente noticiosas, ¿no? Ya sean en periódicos o ya sea en noticieros de televisión. Yo pienso que algo importante que el cine le ofrece como al tema de la migración tiene que ver con eh, un par de cosas. Uno tiene que ver con señalar que que las imágenes de la migración o el tratamiento que se le puede dar a la migración no es algo nada más ilustrativo, ¿no? Es algo que también puede explicar o hacer comprender el fenómeno desde otro punto de vista, ¿no? Porque se nos ofrecen productos y trabajos pensados, elaborados, que no se generaron de un día para otro como suelen generarse las imágenes periodísticas, ¿no? Que son trabajos distintos, digamos, pero es eso por un lado. Por otro lado, el cine puede ofrecer narraciones o narrativas alternativas, ¿no? Y eso me parece como muy importante. Tiene otros recursos que normalmente, insisto, en la forma en que nos es narrada la migración, son otros recursos los que el cine puede echar mano, especialmente
recursos narrativos. Pienso personalmente que, porque creo en ello, que también el cine tiene una posibilidad de impacto distinto, ¿no? Y de incidencia, y por eso sí creo en estas campañas de impacto cinematográficas. Eh, este, claro, entiendo todos los problemas del capital involucrado en financiar estos proyectos y los intereses detrás, pero sí me parece que el cine te ofrece una narración que te envuelve y te hace parte para que el espectador pueda involucrarse de una manera como más directa, ¿no? O sea, sí creo que el cine tiene posibilidades de impacto muy peculiares y con un potencial de llegar a un público amplio como muy diferente a un texto, nada más, ¿no? Por ejemplo. Homie Somewhere Else es un poderoso ejercicio de animación dirigido por Carlos Hagerman y Jorge Villalobos. Ellos eligieron 3 historias para proponer una reflexión cercana y emotiva de la experiencia de la migración mexicana a Estados Unidos. Yasmín vive con la zozobra de que sus padres sean deportados. Evelyn y Elizabeth son 2 hermanas que viven separadas por la frontera, y a José Eduardo lo detuvieron por su activismo en pro de los derechos de los migrantes y lo deportaron. El director Jorge Villalobos y la productora Mariana Marín comparten los inicios de este proyecto, que desde la animación crea un doble ejercicio, el de la visibilización de historias de migrantes poco atendidos, además de la apuesta por la emotividad, la empatía y el reconocimiento a la resistencia. Yo hace 5 años estaba viviendo en Miami y viviendo allá como que me tocó muy de cerca, pues justo ver historias de familias indocumentadas. Entonces a través de una amiga periodista nos acercamos a una organización que en ese entonces se llamaba se llamaba We Belong Together, luego cambió a Families Belong Together. Yo había visto allá pues estos casos de niños como muy asustados, de niños norteamericanos, pero con padres indocumentados, que tenían miedo de que pudieran deportar a sus papás en cualquier momento. Entonces yo me acerqué a través de esta amiga periodista a esta organización y ahí ellos nos dieron como acceso a Jasmine, que es la protagonista de la primera historia, y a Iván y Laura, sus papás. Y pues nos acercamos, les dijimos que queríamos contar estas historias. Ellos fueron muy generosos, nos abrieron, ¿no? No solo sus casas, sus vidas, sus historias. Y hicimos una primera entrevista con Jasmine en ese entonces, hace, pues sí, 5 años más o menos. Después de la entrevista con Jasmine, ella se puso a dibujar, nos pusimos a dibujar ahí un poco también para romper el hielo. Y cuando vimos los dibujos de Jasmine, como que así dijimos, pues así se tiene que ver esta historia con estos dibujos, porque también estábamos conscientes que queríamos proteger su identidad, que no íbamos a mostrar sus rostros, porque al final los papás de Jasmine están en riesgo de deportación. Y entonces como que todo fue cayendo así, ¿no? Como que la animación es un medio poderoso para contar estas historias, protege su identidad. Yo estaba viviendo allá, queremos hacer una película animada. Entonces como que produjimos esta primera historia de 2 minutos con esta organización y vimos que funcionaba en muchos niveles, ¿no? Como estéticos, narrativos, de herramienta de comunicación, de herramienta de cambio inclusive. Y pues eso fue donde dijimos, pues hagamos esto más grande, ¿no? Hagamos la historia de Jasmine más grande, busquemos más familias, hagamos una película y pues henos aquí. Yo creo que justo tiene en ese sentido como o sea, es una apuesta que se vuelve narrativa y que se vuelve estética y que busca justamente encontrar como en esta capacidad que tiene la animación, ¿no? De lo onírico, de lo subjetivo, de la emoción, de poder realmente crear ciertas, yo diría atmósferas, que creo que eso es lo que se vuelve muy único en el sentido de poder decir es un documental animado. O sea, hay una posibilidad creativa que te permite plantearte desde otro lugar que siento que a los espectadores también nos pone en otro lugar. No solo hay un nivel donde la animación como lenguaje
te hace como espectador entrar en otro espacio de convivencia con las historias que estás escuchando. Entonces aquí creo que hay como elementos que conviven, ¿no? De la animación y del documental que lo hace tener esta atención del espectador sobre estas historias y que no necesariamente necesites tener que creo que es la apuesta más grande de la película. O sea, no necesitas tener todos los datos contextuales, no necesitas saber todo el tema de la migración, no necesitas ser un experto, pero estas son las vidas que se ven tocadas por todo este conjunto, ¿no? De cosas de la sociedad donde viven y que es justamente esa apuesta a que la animación tiene esa capacidad de entablar este diálogo. El Festival Internacional de Cine sobre Migración replica en México un esfuerzo global, el del Global Migration Film Festival, que se realiza en varias naciones del planeta. En México, lo organiza desde 2016 la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, organismo de la Organización de las Naciones Unidas. Este festival muestra al público en general, pero también a actores gubernamentales y financieros, una concentrada colección de producciones cinematográficas y audiovisuales, cuyo tema central es la migración. Su objetivo es apelar a la empatía hacia los grupos migrantes y buscar una participación más activa sobre su realidad, de sus necesidades, perspectivas y capacidades. Karina Blanco, encargada de enlace y desarrollo de proyectos de la OIM, y Lourdes Salgado, coordinadora en México del festival, profundizan en las intenciones de esta actividad que se realiza hacia el mes de noviembre. El festival es una iniciativa global de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, que es la agencia de Naciones Unidas dedicada al tema, y surgió principalmente con el objetivo, yo diría que en realidad tiene múltiples, los centraría en tres. Uno es acercar el tema de la movilidad humana a quienes no están familiarizados con él, visibilizar las diversas realidades que existen en torno a él. Por supuesto, también sensibilizar al público sobre las necesidades de movilizar esfuerzos que atiendan de alguna manera los desafíos en torno a la migración y, por supuesto, también combatir los discursos de odio, la xenofobia, que hoy día vemos principalmente en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Tanto a las personas migrantes como en otras involucradas en procesos de movilidad. Entonces, en este sentido, justo es que buscamos que fuera una herramienta muy poderosa, como lo es el cine, para construir estas nuevas narrativas en torno a la migración, para incluso empezar a cambiar estas formas de pensamiento en torno al tema. Sobre todo, y como tú lo sabes perfecto en el cine, buscamos crear estos famosos puentes de empatía, ¿no? El tocar estas fibras sensibles en torno a lo que sucede, el generar emoción, comprensión de la realidad, de las necesidades, incluso de las perspectivas y capacidades que tienen las personas que están en procesos de movilidad. Y sobre todo, de alguna manera, pues también promover la inclusión de estas personas en las comunidades de acogida. Entonces, efectivamente, creo que es un poco de lo muchísimo que abarca el festival, pero sin duda, después de 6, 7 años de realizarlo, creemos que estamos en el camino correcto, pues eso, a generar un cambio de conciencia y un llamado a la acción concreto, a ser más empáticos y sensibles con las personas en movilidad. Yo creo que la importancia va en dos sentidos. Ya lo anticipaba Lu por un lado, en cómo, pues bueno, una de nuestras áreas de trabajo, tenemos 9, pero una, y es fundamental, es justamente crear narrativas sobre la migración que deriven en este combate al discurso de odio, a la xenofobia y a la discriminación. Y creo que eso cobra especial relevancia en el contexto actual. Solo como un paréntesis, muy importante mencionar que en el año 2021, 2022 y especialmente en 2023, se están registrando flujos migratorios históricos. Nunca en la historia de la humanidad habían habido las cifras que estamos viendo ahora de flujos que vienen del sur y del centro hacia Norteamérica. Y en ese sentido, cobra especial relevancia poder sensibilizar a la población para poder, digamos, ampliar los prospectos de integración socioeconómica de las personas en situación de movilidad en México, porque, bueno, por un lado, el festival está orientado al público en general, pero también se invita, por ejemplo, a entidades gubernamentales, a donantes, ¿no? A diferentes actores, justamente en aras de poder promover que a través del cine
puedan conocer la realidad de manera más cercana que experimentan las personas en situación de movilidad, especialmente en esta coyuntura, ¿no? Que se ve, digamos, pues complejizada por el contexto en el cual hubo pérdidas de empleo, hubo contracción de las economías en el continente y en el mundo derivado de la pandemia. Y bueno, esto ha generado estos grandes flujos masivos hacia Norteamérica. Y es interesante señalar que en el contexto de México en particular, cada vez hay más personas en situación de movilidad levantando la mano y diciendo que desean quedarse en México. Ya no se ve Estados Unidos y Canadá como países de destino final, como tradicionalmente se había hecho, sino que México cada vez se está convirtiendo en un país de destino. Y en ese sentido, poder sensibilizar a la población para generar, digamos, o habilitar posibilidades de cohesión social es fundamental, y creemos que el cine es una herramienta sumamente poderosa que puede transmitir estos mensajes y que de alguna manera también contribuye a una de nuestras 9 áreas de trabajo fundamentales que lidera Lu en la misión de la OIM. En el bordo de Tijuana, un canal en la frontera entre México y Estados Unidos, habita una comunidad de personas sin hogar que intentaron cruzar al otro lado y quedaron varados aquí, marginados de leyes y sociedades, sobrevivientes de un sistema que se niega a reconocerlos. Los personajes del documental, donde los vientos se cruzan, crean una sociedad lúdica, filosófica y precaria que hace suyas las contradicciones de los estados, las políticas migrantes y el reconocimiento de la dignidad humana. Donde los vientos se cruzan fue dirigido por Jesús Guerra y la fotógrafa y artista visual Ana Andrade, quienes juntos registran el día a día de esta comunidad. Te digo, antes de Ana, yo quería buscar la historia del bebé que nació ahí, ¿no? Eso era mi motor inicial, o ver qué me encontraba también. Después de Ana, olvidé todo eso por completo, y también gran parte es que su personalidad, como te digo, era también un gancho que me jalaba, ¿no? O sea, que se me hacía como excéntrica, divertida y especial. Entonces, un poco, Yuka, su historia nos dio la pauta de cómo iba a ser esto, ¿no? ¿Qué nos podría dar? Entonces, el docu de Yuka es un poco, aunque sí es triste, lo curioso es que él también tiene una personalidad chistosa, se está riendo y está como jajaja. Entonces, justo lo que dices, ese equilibrio fue como, es verdad, no estás llorando, no estás viendo, ay, me voy a cortar las venas, una historia triste, porque lo triste lo dice él casi sonriendo, ¿no? Riéndose. Y ese contraste que es muy Chaplin, ¿no? Que Chaplin te hacía reír y de repente te hacía llorar, o sea, eso era muy efectivo. Con Ana también fue así, porque como la parte que está hablando, ¿no? De las fuertes, como, ay, pues un señor me dice que quería hacer el amor, y luego pasó alguien que vendía uvas, que vendía marihuana, y te ríes. Entonces, justo eso era como, pero lo fui descubriendo en el camino. Realmente fue como algo que fue pasando en el montaje, y que también Ana, o sea, Ana no quería nada sensacionalista. De hecho, a ella le choca mucho toda la parte del cruce ilegal. De esta parte del 20 de noviembre, ella siempre tuvo una aversión un poco porque se alejaba de este camino. Para mí, sin embargo, era importante, muy, muy importante, especialmente porque lo mezclé con Memín un poco, ¿no? Con esta filosofía del ajedrez, que ese fue un corto que hicimos después que se llama Coronación, que ese fue un poco más mío, por así decirlo. O sea, como que Ana no se involucró mucho en ese. Entonces, como todo, fue un montaje totalmente mío, y bueno, y bueno, eso lo presentamos en Berlín, de hecho, en una como bienal de artistas tijuanenses, estuvo muy bueno. Pero ese era el camino, o sea, un poco era también, Ana quería alejarse de eso, pero para mí era importante buscar ese equilibrio. Entonces, al final nos sorprendió a todos cómo salió. O sea, realmente no nos pidió el permiso documental cómo se iba a armar, o sea, de cierta forma. Yo pienso que es un ejemplo del tratamiento y la vinculación ética que se debe tener con personajes precarizados, con personas precarizadas, con personas vulnerables. Me parece un ejemplo paradigmático de cómo tener un tratamiento respetuoso y ético con estas poblaciones, sobre todo por la gran confianza que Ana Andrade, que es una de las directoras, generó, ¿no? Con estas poblaciones. Este documental se puede, pues sí, confrontar con otros tratamientos de otros documentales que solamente utilizan, ¿no? A estas personas para filmarlas y digamos, y salir, ¿no?
más en el orden de la espectacularización de la miseria, ¿no? Que me parece que este documental justo se aleja de esas formas, ¿no? El documental Lejos de casa de Carlos Vázquez Hernández es una ventana a los albergues para migrantes en la frontera del país, donde niños y adolescentes esperan la resolución de su petición de asilo a Estados Unidos. Lejos de casa revela un nuevo matiz de la experiencia migrante, el que corresponde a las infancias y adolescencias en tránsito, además de revelar una nueva migración, la de las personas que huyen de contextos de violencia. ¿Cómo se trabaja con estos grupos migrantes para contar sus historias? Mira, primero yo creo que hay que ser muy respetuoso con los niños, entender que hay que respetar sus derechos y su integridad de crecimiento por mucho que hayan pasado por elementos complejos en su vida a su corta edad. Y respetar eso es tratar de no revivir los traumas que pueden estar dejando atrás a lo largo de su proceso migratorio. La otra cosa que yo creo que es muy valiosa es entender que son muy inteligentes y que nunca hay que subestimarlos. Nosotros tratamos de acercarnos a ellos en todo momento. Te puedo decir que estuvimos con un par de semanas sin sacar un segundo la cámara. Para nosotros era muy importante convivir con ellos, jugar básquetbol, fútbol, a los carritos con los más chicos, convivirlos y empezar a conocerlos en un plano personal para que a través de la convivencia, para expresar lo que sentían, en el propio, y ni siquiera a través de las entrevistas, en el propio juego, ¿no? El documental arranca con un pequeño grupo de niños jugando carritos, tratando de atravesar la frontera y ellos construyen el muro y tratan de que los carritos pasen ese muro y ellos mismos dicen que no puedes pasar porque la policía no te lo deja. Pues todas esas experiencias que ellos están cargando, lo procesan de manera muy inteligente a través del juego. Y esa es la manera en que ellos pueden sobrellevar todos estos temas y entender que es a través del juego y de la cotidianidad como te puedes acercar, es lo que tratamos de hacer desde el inicio. Tanto Luis Montalvo, que es el fotógrafo, como yo convivimos todo el tiempo con los niños en su cotidianidad y para mí creo que fue el elemento más valioso para poder trabajar con ellos. Pues por eso encuentra ciertos elementos también de diversión, porque no dejan de ser niños a pesar de toda la carga que llevan. Y sin embargo, te das cuenta de que en el juego y en sus relatos está reflejado la gran problemática que vive la región, no nada más Centroamérica, sino toda Latinoamérica, donde te encuentras gente que está siendo desplazada por la violencia y donde además te sorprende mucho que el proceso migratorio no nada más es de la gente extranjera, sino que hay una gran cantidad de mexicanos en esa búsqueda de la seguridad y de tener que abandonar sus hogares, de ser desplazados por la violencia y tener que entrar a esta dinámica de asilo hacia el norte. Eso para mí ha sido muy sorprendente, muy choqueante, darte cuenta de que pues, el cambio del proceso migratorio, de la dinámica migratoria, ya no es un tema laboral, sino es un tema de supervivencia y de seguridad. Las migraciones en México no solamente tienen como destino el país del norte, también ocurren de estado a estado, de una pequeña comunidad a otra población que ofrece mejores oportunidades de trabajo y vida. De esta migración en el mismo país trata el documental Mi No Lugar, que dirige Isis Ahumada y que es un proyecto apoyado por el Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para comunidades indígenas y afrodescendientes, el ECAMC. Mi No Lugar tiene como protagonista a Jonathan, un niño que viaja con sus padres desde Guerrero a Colima. Guiado por la esperanza de una vida mejor, enfrenta una realidad de desigualdad que lo lleva a reconocer paisajes inhóspitos de exclusión y explotación. Sí ha sido, digamos, fue una primera experiencia también como realizadora, es por eso pues mi ópera prima, ¿no? Como directora, y en ese sentido, digamos que el acercamiento con esta historia, pues no solo de Jonathan, sino pues de la comunidad migrante que alberga temporalmente Colima, es como empiezo a tener este interés, ¿no? De conocer a fondo, digamos,
cuál era el motivo por el cual estas familias migraban a Colima y cómo, digamos, llevaban esta vida, digamos, cotidiana en un lugar en el que había estado diseñado para que fuera de paso, ¿no? Me encuentro realmente con la realidad con esta realidad cuando empecé a dar clases en esa secundaria y entonces muchos de mis alumnos y alumnas eran, pues, adolescentes migrantes, ¿no? De repente un día desaparecían no solo pues del salón de clases, sino de la comunidad. O sea, literal un día, pues, no sé, 5 alumnos o alumnas en un salón de clases dejaban de ir porque regresaban a su comunidad de origen. Entonces es así como empiezo pues a tener este vínculo con la comunidad nahua a través de mis alumnos. Y es entonces cuando empiezo como la investigación, ¿no? A entender qué es lo que está sucediendo, a conocer estos albergues. Yo he vivido toda mi vida en esta zona, digamos, en esta zona norte donde está el ingenio de azucarero, pero nunca había dimensionado esta migración, porque no se suele ver, digamos, tan eh, como a conciencia, ¿no? Como que sabía que había familias que migraban para trabajar temporalmente en la zafra, pero como nunca ves a las familias conviviendo de manera directa con la comunidad, por ejemplo, de Quesería o de Cuauhtémoc, que es donde yo vivía, pues en realidad no termina siendo como tan directa, ¿no? Esta convivencia tan cercana. Y fue hasta que, pues como te comento, estuve dando clases en esta escuela, que conocí un poco más de cerca las historias, con mis alumnos o alumnas, pues empezábamos a platicar, ¿no? Cuánto tiempo llevaban migrando a Colima, y resultaba ser como una cuestión, pues casi como de una tradición familiar, ¿no? Como sus papás habían migrado, como sus abuelos habían migrado y cómo tenían una historia de vida así. Sí, yo creo que hay dos temas que a lo mejor sería importante trabajar, ¿no? Que incluso académicamente no se han trabajado tanto. Uno tiene que ver con la migración por causas medioambientales, ¿no? Esto es algo que hemos visto muy fuertemente a partir de, por ejemplo, lo que fue muy visible fueron los huracanes Iota y Eta en el impacto que tuvo en Centroamérica. Y esto, digamos, pienso que es algo que no ha sido atendido de manera importante. El otro tema, y sí es un tema que para el caso mexicano, ¿no? Porque para otros países sí es algo que se ha trabajado. Pienso que un tema que tenemos invisibilizado incluso en la academia, pero también en el cine documental, que no en el cine de ficción, es el desplazamiento forzado interno, ¿no? Es decir, sino una migración vinculada con básicamente la violencia criminal en estados como Guerrero, Michoacán, Veracruz, ¿no? Que son Zacatecas, ¿no? Que son estados muy convulsos y me parece que estamos subanalizando, subvalorando el problema que es un problema muy, muy amplio, ¿no? Para los gobiernos, la migración es un tema de seguridad nacional y derechos humanos. Para las economías regionales, las remesas de las migraciones significan oportunidades de desarrollo. Para las personas que migran, hay una búsqueda de la esperanza y la dignidad. El migrante quiere borrar fronteras, hacer del tránsito y la incertidumbre una apuesta por una vida mejor. El cine recoge sus historias por su urgencia, porque visibiliza, denuncia, encara, pero también porque el cine es amigo de ese sueño, el de la aventura del camino, del destino, de las personas que desde sus viajes recrean y reafirman con rabia y urgencia su identidad.
Gobierno de México.